Doctor Ruiz, yo creo que tenemos ya una cantidad interesante de estudiantes. Quisiera presentarle el doctor Ruiz, como ustedes estudiantes lo conocen, es un eminente clínico, es una persona que nos ayuda muchísimo dentro de lo que es la docencia en la Universidad Católica, ya con una trayectoria vasta como tal. El día de hoy él va a estar hablándonos de lo que es la diarrea crónica, una patología que desde el punto de vista del clínico tiene muchísima connotación y es muy importante. Así que muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto, tocando una enfermedad que es estrella, que antes pensábamos que era solo de criaturas y que actualmente vemos que también se presenta en adultos. Muchas gracias, doctor. El micrófono y todo el lugar es suyo. Gracias, doctor Gustavo. Muchas gracias, doctora Brites. Bueno, reitero mi saludo para todos los presentes y participantes de esta clase. Vamos a hablar el día de hoy de una forma práctica con un objetivo orientativo para nuestro estudio en nuestras casas acerca de un tema bastante interesante, frecuente y que es importante que todos debamos conocernos como médicos, como es la diarrea crónica, el síndrome de mala absorción y la enfermedad celíaca. Gabriela, Bruno, tu micrófono está activado. Si podrías, para poder... Entonces vamos a dar inicio. Para comenzar, es importante, creo yo, volver a recapitular un poquitito lo que es el concepto de diarrea. Aunque este concepto no hay un consenso que nos pueda decir exactamente y nos pueda definir la diarrea, hay un conjunto de situaciones que deben reunirse para nosotros hablar de la diarrea. Entiéndase entonces la diarrea como un aumento de volumen de las heces, la frecuencia o la disminución de su consistencia, hablando de las deposiciones, en relación al hábito intestinal basal de cada individuo. Cada individuo tiene una regularidad, una frecuencia y cierto volumen de acuerdo a la ingesta. Entonces, la ruptura, entendiéndose como el aumento de esas características, es lo que nos va a definir como diarrea. Y de manera didáctica, como muchos otros conceptos que serán didácticos en este tema, decimos que la diarrea se caracteriza por un aumento de más de 200 gramos día de heces, o un aumento de más o igual de 3 deposiciones al día. Esto es básicamente de manera orientativa, recordando que no todos los pacientes llegan al consultorio habiendo pesado sus heces, sino que es un estimativo de la propia percepción del paciente, o tal vez nosotros podamos corroborar esta característica si el paciente se encuentra internado. La presencia de la diarrea como síntoma puede perpetuar con el tiempo y de acuerdo a cuántos días o semanas este síntoma perpetúa, nosotros vamos a clasificar a las diarreas en diarreas agudas, persistentes y crónicas. El día de hoy vamos a centrarnos básicamente en las diarreas crónicas definidas como la presencia de este síntoma por más de 4 semanas, o sea, oscilando el mes de haber presentado las deposiciones y seguir con las deposiciones. En el adulto, en el adulto eh, es más frecuente la diarrea aguda y tiene totalmente otra connotación, otra característica y otra explicación fisiopatológica que la diarrea crónica. Vayamos a ver que existe una clasificación, más de una clasificación diría mejor. Existen varias clasificaciones de las diarreas crónicas. Entre ellas tenemos a la clasificación fisiopatológica, a la clasificación de la diarrea crónica según la organicidad y según la localización de la producción de las deposiciones diarreicas.
Cuando nosotros vayamos a acudir el libro, vamos a darnos cuenta que las diarreas crónicas casi que en su mayoría responden a causas fisiopatológicas infecciosas que recurren a uno de estos mecanismos fisiopatológicos. Vale decir que para que yo pueda entender que el adulto, cuando cursa con una diarrea crónica, es más probable de que tenga una causa inflamatoria infecciosa, de causa viral, de causa bacteriana o de cualquier otro germen patógeno que pueda producir diarrea. Son usualmente diarreas que se autolimitan y a diferencia de la crónica es que estas causas perpetúan con el tiempo, ya que mientras nosotros no removamos la noxa o no controlemos la noxa que producen alguno de estos mecanismos, la diarrea va a seguir persistiendo. Entonces, recuerdo este gráfico, tres grandes clasificaciones. Una no es superior a la otra, sino que hay una conjunción en la clasificación, pero por cuestiones didácticas nosotros nos ordenamos de esta manera: fisiopatológica, según la organicidad y según la localización. Vayamos a ver esto a partir de ahora entonces. Este es el cuadro que resume en repito, son 5 mecanismos fisiopatológicos de producción de diarrea crónica. Las diarreas agudas también pueden tener algunos de estos mecanismos, pero centrémonos en las crónicas. Si la diarrea se caracteriza por la presencia de una noxa que secreta, que altera el transporte de los electrolitos a través del epitelio intestinal, esa diarrea se va a caracterizar, aparte de más de 4 semanas, reitero, de una diarrea que será muy acuosa, que tiene un volumen mayor a 1 litro. Y a pesar del ayuno, esta diarrea va a perpetuar. Eso quiere decir que hay algo en nuestro sistema digestivo que está posibilitando que los líquidos de nuestro cuerpo vayan hacia el lumen intestinal, aumentando el volumen de las heces, por varios mecanismos que se engloban dentro de las secretoras, como por ejemplo el adenoma velloso, túbulo velloso, los tumores carcinoides, carcinoma medular de tiroides, perdón. Entonces, de otra vertiente tenemos a las diarreas que se clasifican dentro de las osmóticas. Eso quiere decir que dentro del lumen de mi intestino se encontrarán solutos o sustancias que no se pueden absorber por el intestino. Entonces, al tener una fuerza osmótica, esas sustancias atraerán el agua de nuestro cuerpo hacia el lumen, también presentando así una diarrea que tendrá una característica acuosa, pero el volumen será un poco menor en comparación a las que son secretoras. El volumen es menor a 1 litro. Y generalmente, digo generalmente porque no es correcto decir al 100%, en medicina no existe el 100%, pero con mayor frecuencia, las diarreas que tienen el tinte osmótico ceden con el ayuno. Es una característica semiológica que en el interrogatorio podemos sacar a la hora de saber que si ingerimos algo o la presencia de cierta sustancia en nuestro lumen intestinal, va a traer el agua, y cuando yo no estoy comiendo nada y probablemente no ingiera esa sustancia osmótica no digerible, con el ayuno va a ceder la diarrea. Es una orientación que nos ayuda bastante para discernir entre las causas fisiopatológicas de acuerdo al volumen y su relación con el ayuno. No olvidemos nunca ese dato que nosotros debemos indagar a la hora de estar frente a nuestros pacientes. Ejemplos de diarreas osmóticas es el déficit de ciertas enzimas que digieren los glúcidos, por ejemplo, la lactosa, que es una enzima que degrada la lactasa, perdón, que digiere a la lactosa en azúcares, disacárido. Entonces, al tener un problema con esa enzima que me ayuda a descomponer ese disacárido, esa lactosa tiene una fuerza osmolar y atraerá hacia el lumen líquidos de nuestro cuerpo.
la utilización de laxantes osmóticos. Existen laxantes que tienen esa propiedad y de hecho utiliza este mecanismo fisiopatológico para inducir a la diarrea y a la evacuación. La lactulosa, que es un análogo de la lactosa, tiene esa fuerza osmolar que produce diarrea por este mecanismo fisiopatológico. Otro mecanismo fisiopatológico es la diarrea motora. Si yo acelero la motilidad o el tránsito intestinal, entonces yo voy a tener probablemente mayor frecuencia de deposiciones que entran dentro de la caracterización o definición de diarrea. Por ejemplo, en la enfermedad endocrinológica, como lo es el hipertiroidismo, hay un estado hiperkinético de casi todos los sistemas del organismo y el intestino no está exento. Entonces hay un tránsito intestinal acelerado y las evacuaciones serán más frecuentes. Utilizando entonces esta enfermedad, el mecanismo motor del peristaltismo para la producción de diarrea. También se entiende que cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino a causa de una disminución de la motilidad, ejemplo de la enfermedad donde ocurre eso es la neuropatía diabética, también producirá diarrea. Y irónicamente, la disminución del tránsito produce la diarrea, pero tiene la bandera de motora. Motora, entonces, no voy a olvidar que puede ser tanto por aumento de la motilidad o una disminución de la motilidad. Pero es el sobrecrecimiento de la bacteria la que finalmente va a conllevar a la diarrea. Por eso es importante aclarar y entender que en las noxas que producen diarrea crónica pueden haber combinaciones de estos mecanismos fisiopatológicos. No son aislados, algunos sí lo son, pero la combinación también es posible. La siguiente clasificación fisiopatológica es la inflamatoria. Importante recordarles que utilizo el término inflamatorio, no digo infeccioso, aunque las infecciones pueden producir consecuentemente un mecanismo inflamatorio. Pero cuando hablamos de diarrea crónica, yo me centro a la pérdida de la integridad de la mucosa del intestino o de los intestinos. Entonces la diarrea va a tener una característica que esa diarrea, por tener un componente inflamatorio, hay moco o mucus, puede haber pus, puede haber sangre y no tiene ninguna relación con las comidas. La enfermedad inflamatoria intestinal es el representante más frecuente de este componente fisiopatológico de diarrea crónica. La radiación o la actínica, la diarrea actínica también tiene ese componente inflamatorio de las mucosas por causa de la radiación que va a conllevar a una diarrea crónica por la lesión de la mucosa. Y probablemente una de las más frecuentes es la malabsortiva. La malabsortiva que conlleva lo que nosotros llamamos esteatorrea. La presencia de esteatorrea es lo que caracteriza a este mecanismo fisiopatológico, que también puede estar combinado con el mecanismo osmótico. Si yo no puedo absorber ciertas sustancias, esas sustancias son las que van a desencadenar la diarrea. Y la esteatorrea no es más que la presencia de lípidos o grasas en las heces que son sugestivos de que acá no se está absorbiendo correctamente. Y a la larga, ya que nosotros estamos hablando de una diarrea de más de 4 semanas, un mes, el paciente va a tener disminución de peso y va a tener ciertas carencias de nutrientes que se van a reflejar en la sintomatología del paciente. Esa era una clasificación. La otra clasificación que les hablé al comienzo era la clasificación según dónde se localizaba el origen de la diarrea. El origen que podría ser alto o bajo, obedeciendo más o menos al intestino delgado o al intestino grueso. Cuando la causa de la diarrea se genera desde el intestino delgado, las deposiciones no son abundantes. En cambio, si es ya más un componente colónico,
las deposiciones son múltiples. Esta es una clasificación semiológica que fácilmente a través del interrogatorio nosotros podemos discriminar la localización del dónde proviene la diarrea. A pesar de que la frecuencia de las deposiciones en el intestino delgado son pocas, estas son abundantes, son amarillentas y tienen una consistencia pastosa. El dolor es leve y es alrededor del ombligo o periumbilical. Estos pacientes no refieren tenesmo ni pujo. No hay esa necesidad o urgencia de ir a evacuar o evacuación incompleta. El dolor, entonces, no es una característica de aquellas diarreas que se originan en el intestino delgado o altas. La presencia de esteatorrea no es una característica, usualmente no se presentan con sangre y sí se acompaña de mucha mucorrea, la presencia de mucus o de mucosidades en las deposiciones. Y en contrapartida, aquellas que se generan más distalmente, hablando del trayecto digestivo, las deposiciones son múltiples, pero son más escasas. Estas son verdosas o amarronadas y tienen una consistencia más acuosa que aquellas que se originan más arriba. Ellos sí presentan cólicos, dolores en el hipogastrio, en la región sacra. Esos son los sitios que el paciente va a referir que le duele cuando está relacionado con las deposiciones, y a mí como médico me va a orientar más o menos que esto tiene un origen bajo o distal. Ellos tienen pujo, tienen tenesmo, hay esteatorrea, puede haber sangre y la presencia de mucus no es tan importante. Recordad siempre de que no todo es el 100%, pero en frecuencia estas son las formas de presentación más comunes. La tercera clasificación es la de la organicidad. Cuando un paciente nuestro llega a nuestro consultorio, a nuestro servicio donde estamos prestando atención médica, es importante realmente distinguir una diarrea que es funcional a una diarrea orgánica. Entonces, ¿y cuáles son las variables o los criterios que yo voy a decir? No, esto es una diarrea que es puramente funcional. Una diarrea funcional es una diarrea que es mucho más crónica, que tiene otras causas que se relacionan a la función del sistema digestivo. A veces presenta diarrea, a veces presenta sede, es alternante. Usualmente esas diarreas es cuando el paciente está despierto, le da ese tinte funcional, o cuando está relacionado a la ingesta o al estado postprandial. Eso me da inicio de que se trata de una diarrea funcional. El dolor es perievacuatorio, antes, durante o después. O sea, existe una relación con la defecación para la presentación del dolor. Y cuando se trata de una diarrea funcional, usualmente estos pacientes no pierden peso, estos pacientes no se deshidratan, presentan sí distensión abdominal y tienen sensación de tenesmo. Pero cuando la causa ya es orgánica, ya hay una noxa orgánica, respetando las otras clasificaciones previas que les había mencionado, las orgánicas generalmente el paciente va y no les relata meses de evolución, sino que un tiempo más corto, pero siempre más de un mes, para que pueda catalogarse como crónica. No olvidemos eso. Las diarreas siempre son continuas. A la noche se despierta y eso a nosotros nos orienta que probablemente no se trata de un proceso que se relaciona con nuestra comida, con un estado de nerviosismo, el colon irritable, sino que realmente hay una enfermedad orgánica que me está causando la diarrea. Por eso no tiene ninguna relación, puede ser de día, de noche, no importa lo que coma. En ayunas aparece esa diarrea. El dolor no tiene estricta relación con las deposiciones. La pérdida de peso sí es importante. La deshidratación es frecuente. Ellos no se distienden, pero sí también presentan tenesmos y pujos. Por darles un ejemplo, si yo tengo un paciente con un adenoma velloso
que se queja de diarrea, probablemente al ser una causa orgánica, las diarreas no van a estar relacionadas con la comida, puede tener diarrea de día o de noche, ellos generalmente se deshidratan porque no tiene una conexión funcional con el lumen o con la motilidad o con la función del sistema digestivo. Entonces, siempre que haya pérdida de peso, deshidratación y no haya relación con la dieta, yo tengo que pensar en una causa orgánica de esa diarrea. Ojo, existe un síndrome que es muy frecuente hoy día, que es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una causa común de diarrea, que es un trastorno caracterizado por la alteración de los hábitos intestinales y dolor, pero no existe ninguna anomalía orgánica que te pueda decir por eso tiene diarrea. Básicamente, el síndrome intestino irritable es el limbo, es el límite entre lo funcional y lo orgánico. Se comporta como un orgánico, pero no se le puede encontrar la causa orgánica. Entonces ahí cae dentro de lo que probablemente es un síndrome de intestino irritable. Y queridos alumnos, yo les recuerdo que hay una fundación americana que se llama Roma 3, que se encarga de dar los criterios diagnósticos que cada vez van evolucionando y son distintos para ciertas patologías gastrointestinales, por lo que recomiendo la lectura posterior para mejorar un poquitito nuestro acervo bibliográfico mental y darle los criterios de cuándo yo voy a llamar a esta diarrea de síndrome de intestino irritable. Hay ciertos criterios en los cuales yo no me voy a detener porque no centro esta clase en este contenido. No olvidemos entonces que las funcionales no son muchas las disposiciones, las orgánicas son mayores en volumen y puede haber la presencia de sangre, y la funcional es más de mucus. Si yo tengo en cuenta estas características clínico-semiológicas, yo puedo hacer una diferenciación rápida de estas diarreas. Fíjense en estas causas orgánicas y causas funcionales de diarrea. Existen muchísimos agentes etiológicos de diarrea crónica. Pueden ser fármacos, neoplasias, ciertas sustancias, cirugías, el estado de inmunodepresión, enfermedades endocrinas, enfermedades diverticulares, los síndromes de malabsorción, enfermedades intestinales, enfermedades infecciosas también que producen diarrea crónica, no olvidemos eso, y las causas motoras. Existen un amplio abanico de causas etiológicas para la cual yo detenidamente voy viendo la característica de cada uno, pero utilizo las grandes clasificaciones para ir orientando y hacer un algoritmo mental e ir definiendo más o menos la causa de la diarrea que aqueja a mi paciente. Dice que, según hay una publicación en la Fundación Roma, de donde yo extraigo estos datos, dice que el 70%, o sea, 7 de cada 10 pacientes con diarrea crónica que consultan ante mí, van a ser diagnosticados con la anamnesis y el examen físico. Buscar esos criterios de organicidad, la relación con la dieta, la relación con las comidas, el dolor, la característica si es una diarrea de origen alta o de un origen bajo, ya me orientan bastante al diagnóstico etiológico de las diarreas crónicas. Y tengo yo un arsenal de estudios auxiliares al diagnóstico que me ayudan solamente ya a corroborar lo que yo clínicamente ya pude diagnosticar. Y existirán situaciones en las que el diagnóstico es complicado y el apoyo que voy a recibir en los auxiliares diagnósticos es lo que me va a orientar a la causa.
existe un pool o un juego de estudios que yo voy a practicar en todo paciente con diarrea crónica. El hemograma, buscar la presencia de anemia, de macrocitos, que me hablen de un déficit de complejo o vitamina B12, perdón. La eritrosedimentación que me pueda orientar a una enfermedad inflamatoria o una neoplasia. El ionograma o electrolitos que me dice realmente acá hay una diarrea que te hace perder electrolitos. Calcio y magnesio también son electrolitos que no entra dentro del ionograma, pero me dice que este paciente realmente hay una causa orgánica. La glucemia, la diabetes como causa de diarrea, la urea y la creatinina, ver la funcionalidad del riñón, la uremia, la urea causa diarrea crónica. El hepatograma, los trastornos hepáticos crónicos que también pueden cursar con diarreas crónicas. La albúmina, las proteínas totales que me dicen que el paciente está desnutrido, no tiene una buena absorción de nutrientes y ya está con un proceso de consunción por una afección orgánica. El TP que me dice que también me refleja la funcionalidad del hígado. Puedo dosar dependiendo la capacidad de adquisición económica de mi paciente, B12, folato, la ferritina, que me ayudan a discernir un poquitito más de que acá hay un proceso orgánico. Y también incluyo a este pool anticuerpos para la enfermedad celíaca. TSH y T4 libre para los diagnósticos de hipertiroidismo como causa de diarrea y HIV como el estado de inmunosupresión que causa diarrea crónica. Este básicamente es el pool que yo puedo aplicar a todas las diarreas crónicas que repercuten en el estado del paciente y que mi examen físico y mi anamnesis me ayudan a decir, ameritan estos estudios. Podemos empezar siempre de lo más básico y luego vamos a aquellos estudios que son más específicos, pero yo como médico ya tuve que haberlo pensado antes de solicitarlo. Y este estudio es el estudio de materia fecal, el que realmente me va a orientar a la causa etiológica de las diarreas crónicas. Existe un estudio que algunos, creo que la mayoría de los grandes laboratorios del Paraguay contemplan, que se llama estudio, lo voy a anotar acá, perdonen la caligrafía, coprofuncional. El estudio coprofuncional es un estudio de la materia fecal de una sola toma de muestra, no es un estudio seriado, en donde ellos evalúan el contenido de la materia fecal, le dan una descripción microscópica, le da identificación de parásitos, hace la prueba de sangre oculta en heces y mide la osmolaridad y el pH fecal. Entonces es un estudio de las heces, el coprofuncional, realmente bastante completo que me orienta a saber de qué o cuál es la causa más probable de esa diarrea. Entonces, si no tengo esa opción, no olviden pedir sangre oculta y leucocitos en heces que se estudia a través del frotis de materia fecal y el test de Guayaco, que si hay muchos leucocitos en las heces probablemente es de origen inflamatorio. En el examen microscópico buscarán parásitos, la yardiasis, por ejemplo, como causa de diarrea crónica. Coprocultivo también se incluye, aunque la toxina de Clostridium difficile está relacionada a los antibióticos, eso se pide pensando, no es de rutina. Puedo pedir el pH de las heces y la osmolaridad de las heces, recordando, por ejemplo, que el mecanismo osmolar u osmótico de la diarrea será reflejada acá. La presencia de lípidos, la presencia de ciertas sustancias indigeridas, el test de Benedict para la reducción de azúcares, todos esos estudios se contemplan en el coprofuncional y son bastante orientativos a la noxa de la diarrea crónica. Y ante la presencia de esteatorrea, existen varios estudios
para el análisis de los lípidos en las diarreas, por ejemplo, el SUDAM, que es un método cualitativo que se presenta ausente. Se puede hacer un estudio de esteatocrito, que es un término, es un análisis semi-cuantitativo, o el análisis de Van Kammer, donde ellos pueden dosar realmente, después de haber ingerido cierta cantidad de grasa, cuánto sale en la materia fecal para que nos diga que acá hay esteatorrea y mala absorción consecuentemente. Se puede complementar a través de una radiografía de abdomen para ver la presencia de niveles hidroaéreos, una ecografía abdominal que me pueda evaluar el hígado, el páncreas, por sobre todo, la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía, dependiendo si mi sospecha, por ejemplo, es de una enfermedad inflamatoria intestinal. La endoscopía digestiva alta lo voy a hablar más adelante pensando en quiénes voy a pedir. Dentro de todas estas diarreas crónicas, el síndrome de la mala absorción es realmente el conjunto de las manifestaciones clínicas o alteraciones de laboratorio que se deben al trastorno de varios procesos que ocurren en el sistema digestivo. Ojo, puede ser un trastorno de la digestión, de la absorción, transformación de los nutrientes, el transporte o la liberación de nutrientes. En cualquiera de los pasos del proceso digestivo absortivo entran dentro del síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción entonces tiene una fase luminal en el lumen del sistema digestivo, decimos, en donde ocurre la digestión. La digestión no es más que descomponer todas esas sustancias que ingerimos a sustancias más simples para que se puedan absorber. Y por ende, el nombre que va a llevar es de maldigestión. Y cuando ese nutriente llega a la mucosa o se transporta, si hay alguna alteración, será nominada como mala absorción. Entonces, no confundir el término de maldigestión, que es nada más el proceso que ocurre en el lumen gracias a las enzimas y al ácido gástrico, dentro del lumen a sustancias más simples que puedan ser fácilmente absorbidas. Y ya la fase donde toca la mucosa y es transportada ese nutriente hacia nuestro organismo y su alteración será nominada como mala absorción. Voy a detenerme rápidamente. No quisiera abrumarles con mucho contenido, pero quiero que sigan el hilo de la orientación de cómo vamos a ir a estudiar un poquitito de lo que es el contenido de diarreas crónicas. La maldigestión era el componente del síndrome de mala absorción. Desde que introducimos los alimentos en la boca, recuérdense que la saliva tiene la tialina, que es el degradador de la amilasa, es la amilasa la enzima, la tialina, que degradan los almidones, la masticación que mecánicamente va haciendo más sencillo el alimento, va al estómago, las proteínas, los carbohidratos y todos aquellos que puedan ser lisados químicamente por el ácido gástrico, más las enzimas que serán secretadas en ese trayecto. En el duodeno, ahí el páncreas tiene una función exocrina, donde liberan ciertas enzimas como las quimasas, lipasas, que van digiriendo toda esa comida. Imagínense si ustedes tienen un paciente que tuvo una pancreatitis, sea cual haya sido la causa, por ejemplo, la obstrucción por litos, el páncreas se autoconsume, se autodestruye por sus propias enzimas digestivas, entonces pierde esa función exocrina al páncreas en ese momento, y si esa lesión perpetúa en el tiempo, el páncreas va a ser insuficiente para dar las enzimas para digerir. Y todo ese bolo alimenticio que no fue digerido va a tener una fuerza osmótica y va a dar diarrea crónica. Entonces yo tengo que pensar desde la boca hasta que haya sido expulsado el alimento, que cualquiera de esos órganos que producen o participan en la producción de sustancias para la digestión van a producir diarrea crónica. Alteraciones pancreáticas como pancreatitis crónica, fibrosis quística, obstrucción pancreática, etc.,
son causa de diarrea crónica, así como la obstrucción de las sales biliares que participan en la emulsificación de las grasas. La enfermedad de Crohn, el sobrecrecimiento bacteriano participan en alteraciones de la secreción en la fase luminal. Y es más que evidente que toda alteración de la pared del tracto digestivo, sea cual sea, estómago, duodeno o parte del intestino delgado y el colon, pueden producir diarrea. Y acá hay otro sinnúmero o un sinfín de etiologías a las cuales yo tengo que tener presente. La enfermedad celíaca, la giardiasis, el sprue tropical, que es una causa infecciosa similar a la celiaquía. La celiaquía es el sprue celíaco. Tuberculosis del intestino, los linfomas, enteritis por HIV, amiloidosis, radioterapia, síndrome de intestino corto, esclerodermia, enteritis eosinofílica y otras patologías que causan esta disfunción. No es mi intención hablar de cada uno de ellos, sino que yo voy a arrastrar mi contenido de las materias previas de los cursos básicos y lo voy a traer a aplicar acá. Y una vez que se absorbe en la pared de la mucosa, ustedes saben que hay ciertas sustancias que van hacia el hígado a través del sistema portal o a través del sistema linfático. Por lo cual, si yo obstruyo el sistema linfático, como en una linfangiectasia intestinal, que es una neoplasia, el linfoma intestinal o la enfermedad de Whipple, ese transporte, la obstrucción de la vía linfática y la obstrucción del transporte de las grasas principalmente, porque las grasas son las que van por la vía linfática, las lipoproteínas kilomicrones, que son los transportadores de grasa del intestino hacia el hígado, se verá obstruido y va a producir esteatorrea, porque no se pueden digerir las grasas al verse obstruido su circulación hacia el hígado. Hasta aquí fuimos viendo de forma rápida, sin detenimiento, de todos aquellos procesos y causas que producen la diarrea crónica. Pero es muy importante entender que clínicamente la diarrea crónica es solamente una característica de las enfermedades. No me centro en la diarrea como enfermedad, sino que debo entender yo como clínico, como médico generalista, de que la diarrea puede ser siempre el reflejo de otra patología. Por lo cual los síntomas gastrointestinales de esas enfermedades sería la diarrea crónica. Y concomitantemente yo puedo tener manifestaciones extragastrointestinales de una diarrea crónica. La presencia de heces con lípidos, estatorrea, la distensión abdominal, el meteorismo, son características, son síntomas característicos, digo bien, en las diarreas crónicas, aunque son característicos, no son muy frecuentes. La diarrea crónica, que se dé con el ayuno, el haber perdido peso, náuseas, vómitos, son síntomas gastrointestinales que pueden cursar concomitantemente con la diarrea crónica. Y las manifestaciones extraintestinales que tengo que tener en cuenta, dependiendo siempre de la causa. Yo les mostré que hay un sinnúmero de causas de diarrea crónica, pero no solamente van a producir diarrea crónica, sino que esas patologías se van a ver reflejadas con otros síntomas que no pertenecen al sistema gastrointestinal. Puede cursar con anemia, microcítica por déficit de hierro, alteración de su absorción, macrocítica si hay alteración de la absorción de la vitamina B12. Puede haber en presencia de hemorragias en cualquier sitio por un déficit de la absorción de vitamina K que produce la flora intestinal, osteoporosis, osteomalacia, fracturas por causas de alteraciones de la absorción y metabolismo de calcio y la vitamina D. Y así sucesivamente yo voy entendiendo de que las diarreas crónicas pueden cursar con otros síntomas que no pertenecen
al sistema gastrointestinal, pero son participantes de este cuadro sindromático. Puedo continuar, pero no quisiera abrumar con esta información, pero sí yo les advierto de que debemos manejar y debemos ir a recurrir a nuestro material bibliográfico para ir entendiendo un poquitito las causas y las manifestaciones extraintestinales. Puedo tener ascitis, cálculos renales, neuropatías periféricas y esas consecuencias son a causa de ciertas patologías que tienen en común a la diarrea crónica. Eso es lo que quiero que se quede en esta clase. Si yo les hago un resumen de las causas globales del síndrome de mala absorción, yo puedo englobar a las enfermedades que producirán mala absorción de grasas, otras enfermedades que producirán mala absorción de proteínas, de carbohidratos, problemas en las sales biliares, insuficiencia de mi páncreas exócrino, el sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad celíaca, mala absorción de vitamina B12 son las causas más comunes que yo debo tener presente de forma global en las diarreas crónicas, en el síndrome de mala absorción principalmente. Y acá, como lo había dicho en un principio la doctora Brites, existe una etiología, una enfermedad que está bastante de moda, vamos a decirlo de moda de cierta manera. Pero es importante no confundir que nosotros podemos tener cierta intolerancia a una proteína que viene del trigo, avena, cebada, centeno, que es la gliadina. La gliadina es la proteína que viene del gluten. El gluten es una proteína también macromolecular que viene de ciertos alimentos eh, como el trigo, avena, cebada, centeno. Ojo, existe una enfermedad que tiene un componente fisiopatológico autoinmune que lucha contra la proteína y por equivocación, lo digo en forma muy sencilla, ataca o afecta a las vellosidades del intestino y va a producir lo que se llama la enfermedad celíaca. Esta es la que nos interesa hoy. Pero existen también ciertas intolerancias o sensibilidad al gluten. Acá tenemos un trastorno relacionado al gluten, que no tiene causa alérgica y no tiene una causa autoinmune declarada, conocida o diagnosticada, pero que tiene todos los síntomas de un celíaco. Entonces podemos tener una cierta sensibilidad al gluten y yo no debo hablar de enfermedad celíaca. O también puedo tener alergia al trigo, solamente que acá está mediado por una inmunoglobulina tipo E. Sabemos todos que la inmunoglobulina tipo E es la relacionada o mediada a la alergia. Puedo tener una simple alergia al trigo y tener todos los síntomas de la enfermedad celíaca. Pero la enfermedad celíaca tiene un componente autoinmune declarado y conocido que yo puedo solicitar el dosaje de esos anticuerpos para poder hablar o diagnosticar esta enfermedad. Lo diré más adelante. Entonces, digo, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica. No es una enfermedad solamente que afecta al sistema gastrointestinal. Al ser una enfermedad autoinmune, hay anticuerpos que están mediando esta patología. Entonces, no solamente el intestino va a ser mi blanco por equivocación, sino también otros órganos. Por eso se dice que la enfermedad celíaca puede simular o manifestarse de muchas maneras. Hay manifestaciones típicas y hay manifestaciones atípicas que yo debo tener presente. Porque hay varios pacientes que no son diagnosticados correctamente al manifestarse de forma típica la celiaquía, que si yo no tengo presente, me lo voy a pasar por debajo de la nariz. Es una enfermedad autoinmune donde hay una intolerancia permanente a una secuencia determinada de gluten, que es la gliadina. Esta enfermedad autoinmune está mediada por los linfocitos T y dice que hay un componente genético
que me predispone a desarrollar estos autoanticuerpos. Bastante frecuente, uno en cada 100 en ciertos reportes y uno en cada 300 en otros reportes. Es en relación mujeres y hombres hay 3 a 1. Quiere decir que por cada 3 mujeres, uno es varón. O sea que es una enfermedad más frecuente de las mujeres y tiene una gran variabilidad clínica y se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Esta es la característica por la que a nosotros nos llama la atención hoy día, ya que no es una enfermedad que solo se centra en el diagnóstico desde la infancia, sino que nosotros podemos llevarlo a la vida adulta y manifestar más ampliamente en esta etapa de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los autoanticuerpos actúan contra las vellosidades de los intestinos y atrofia el intestino, y si le quita todas esas vellosidades, el área de absorción va a ser mucho menor y se va a desencadenar la diarrea. Mientras esté presente el autoanticuerpo que despierta a causa de la presencia de la ingestión del gluten, va a perpetuar la atrofia. Por eso es que el tratamiento único, objetivo y eficaz, eficiente en la enfermedad celíaca es retirar toda fuente de gluten de la alimentación. Como les había dicho, hay formas típicas que se caracterizan porque se desnutre nuestro paciente, ellos bajan de peso, tienen diarrea malabsortiva, en los niños produce mucha distensión abdominal. Ni siquiera quiero mencionar el polimorfismo que tienen los niños, pero hay formas que son atípicas, hasta lesiones de piel que me tienen que llamar la atención, que haya abortos a repetición, una menopausia precoz, caída de pelo, uña quebradiza, aftas orales. Se parece mucho a la sintomatología de otras enfermedades autoinmunes. No se olviden que la base de este mecanismo fisiopatológico es autoinmune, entonces tiene una amplia variedad de presentación. Y puede gente también estar de forma silente o silenciosa o asintomática, que solamente si se le llega a hacer un estudio de screening o se haya hecho una endoscopía y una biopsia por otro motivo, se pueda encontrar en una pequeña cantidad de pacientes. Entonces, no olvido una amplia variedad de presentación atípica que tengo que tener presente. Es una enfermedad autoinmune, entonces hay pacientes que se les dice grupo de riesgo. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Por darles rápidamente, tiroiditis Hashimoto, enfermedad autoinmune, hipotiroidismo de causa autoinmune, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria autoinmune, artritis reumatoidea es autoinmune, la alopecia areata es autoinmune, la psoriasis probablemente componente autoinmune, el Sjögren es un componente autoinmune. Entonces es más que evidente que si yo tengo una enfermedad autoinmune como la enfermedad celíaca, es más probable que tenga también otras enfermedades autoinmunes. Entonces es obligado, si yo tengo el diagnóstico de estas patologías, de ejemplo que los cito y los muestro ahí, pensar en enfermedad celíaca. Esto no lo debo olvidar. ¿Qué yo le solicito cuando tengo una sospecha diagnóstica ante un paciente con eventual enfermedad celíaca? Existen cuatro anticuerpos que puedo medir o dosar en la sangre, cuya presencia me va a orientar a la enfermedad celíaca. Antigliadina tipo IgA, antigliadina tipo IgG, antiendomicio tipo IgA y la antitransglutaminasa tipo A. La antitransglutaminasa tiene un valor, una sensibilidad 100%, pero su especificidad es del 98%. La especificidad es bastante alta en casi todos. La antitransglutaminasa, la antigliadina IgG y el endomicio IgA son los que tienen mejor sensibilidad. Y fíjense que acá dice valor predictivo negativo
quiere decir que si estos autoanticuerpos son negativos en la sangre de mi paciente con sospecha de enfermedad celíaca, no son celíacos, porque tienen un alto valor predictivo negativo. Estos son los estudios que ya al comienzo en ese pool de estudios que le pido a la diarrea crónica figuraba, pero acá están más detalladas. El único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca es sacarle el gluten, trigo, avena, cebada, centeno. Durante toda la vida, acá no hay un tiempo. Y ellos notablemente en 2 semanas mejoran los síntomas. Y su serología se volverá negativa al año y en 2 años recuperará la normalidad de las vellosidades intestinales. Eso quiere decir que si la dieta es liberada de estos agentes, ya mencionado, produce básicamente un estado de remisión completa o cuasi curación. Si tengo dudas y mi test serológico es positivo, gente, debo recurrir siempre a la biopsia. Pero si mi test serológico es negativo, busco otras causas. Porque yo les dije que el valor predictivo negativo es muy alto, quiere decir que si es negativo, no es. Si es positivo, al no ser todos muy específicos, puedo recurrir a la biopsia. ¿Por qué? Porque el estándar de oro o el gold estándar es siempre la biopsia endoscópica de la segunda porción del duodeno, donde el anatomopatólogo me diga, acá hay atrofia de las vellosidades intestinales. Le retiro el gluten, si le repito la endoscopía, probablemente las vellosidades regresarán a los 2 años de forma completa. Entonces, clínica, serología, alta sospecha, comprobación diagnóstica con una endoscopía digestiva alta, más toma de biopsia de la segunda porción de mi duodeno. Tratamiento etiológico. Retiro la causa que despierta los autoanticuerpos y mejorarán los síntomas de mi paciente hasta una regresión a la normalidad de mi intestino a los 2 años. Con eso, les agradezco que me hayan prestado atención. Espero les haya servido de guía para estudios. No es mi intención que ustedes hoy se aprendan todo lo que yo acabo de decir, pero yo asumo que hemos traído ciertos conocimientos de las materias previas de los cursos básicos y lo estamos aplicando en la clínica médica del día de hoy. No olvido entonces, la diarrea crónica, más de un mes, se presenta por varios mecanismos que yo tengo que tener presente. Mi examen físico, mi anamnesis me van a orientar en 7 de cada 10 pacientes y tengo ciertos estudios que tengo que hacer en los pacientes. Con ello entonces me abro a preguntas si alguien tiene alguna duda para finalizar así la clase del día de hoy. Excelente presentación, doctor Ruiz. Impecable. Todo lo que uno debe pensar ante un paciente con una, que muchas veces decimos, una simple diarrea, que puede ser tantas patologías. Si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, aquí en Paraguay nosotros contamos con el dosaje de los 4 tipos de anticuerpos que usted citó, o hay uno que se utiliza de preferencia. Así mismo, se cuenta con todos. Algunos optan por la carencia, que quiere decir que es más barato, es más caro, pero los más baratos son los menos específicos, pero tenemos disponible el dosaje de todos los marcadores de anticuerpos para enfermedad celíaca. Gracias, doctor. Creo que quedó bastante claro. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, ojalá y que podamos esto replicarlo en nuestras prácticas y discutir con los estudiantes ya respecto a lo que es la diarrea en el paciente en forma crónica. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Queridos alumnos. Chao. Hasta luego, hasta luego.